Vamos a trabajar ahora con la red pasa bajo, es decir, que deja pasar solamente las bajas frecuencias y corta las altas frecuencias. Para eso vamos a utilizar también una red de un circuito RC. En este caso mi resistencia es de 680 ohm y un capacitor de 4,7 nanofaradios. Y nuestras frecuencias de trabajo con el generador serían la frecuencia de 50 kHz sería la frecuencia. Vamos a observar ahora cómo trabaja nuestra red pasa bajo. La frecuencia de corte en este caso es de 50 kHz, que calculamos los dispositivos para esta frecuencia de corte. La tensión de entrada es aproximadamente de 5 Vpp y en este caso la tensión de salida es aproximadamente a 3 Vpp. Si hacemos la relación de la tensión de salida con respecto a entrada para poder obtener la ganancia de tensión, encontramos que su ganancia de tensión es aproximadamente 0,6 y aplicamos la fórmula de 20 logaritmos de la ganancia de tensión, eso en decibelios sería de aproximadamente menos 4 dB. Y el ángulo de fasaje que vemos acá, del ángulo que existe entre la señal del canal 1 y el canal 2, la señal de entrada y la señal de salida, es de aproximadamente también 45 grados, es decir, es en donde ocurre la caída de 3 decibelios de la señal. Vamos a ver lo que pasa ahora para bajas frecuencias, o sea, para una frecuencia menor a 50 kHz, que sería una década menor, en este caso 5 kHz. Para una frecuencia inferior una década a la de 50 kHz, o sea 5 kHz en este caso, vemos que nuestra red se comporta en forma estable, porque la tensión de entrada es igual a la tensión de salida, o la tensión de salida sigue a la tensión de entrada. La ganancia de tensión en este punto es aproximadamente 1 y la ganancia en decibelios es aproximadamente 0. Es decir, es la zona más o menos estable de esta red. No ocurre ningún desfasaje. El desfasaje es aproximadamente de 4 grados, muy pequeño, por lo tanto es una zona estable de mi red pasa bajo. Ahora veremos lo que ocurre a una frecuencia superior a la frecuencia de corte, una frecuencia superior a una década. La frecuencia de corte sería, como mi frecuencia de corte es 50 kHz, ahora entonces voy a emitir una frecuencia, voy a entregarle a mi circuito una frecuencia de 500 kHz. A una frecuencia de 500 kHz observamos que la tensión de salida bajó totalmente. Ahora nuestra tensión de salida es aproximadamente 0,6 voltios, siendo que nuestra tensión de entrada es de aproximadamente 5 Vpp. Vemos que se atenuó la salida. Por tanto, la diferencia de fase entre ambas señales, la entrada de color amarillo y la salida de color azul, es aproximadamente cerca de los 90 grados del desfasaje. Se observa lo que dice la teoría, que para altas frecuencias este circuito pasa bajo, corta, va cortando, va atenuando, solamente deja pasar las bajas frecuencias. Nosotros también podemos calcular con estos datos de la tensión de entrada y la tensión de salida la ganancia de tensión, que es aproximadamente de 0,1, y la ganancia de tensión en decibeles, que es aproximadamente menos 20 dB. Entonces ahí se puede observar también que para altas frecuencias este circuito pasa bajo, va cortando, va atenuando, solamente deja pasar las bajas frecuencias.